Hola a todos y todas. Cuando hablamos en un vídeo anterior, en un tema anterior, de los sistemas electrónicos, dijimos que no se construían de una forma global, es decir, partiendo de los componentes discretos se construía el sistema final, sino que se iban haciendo de una manera jerárquica, de forma que había una serie de bloques funcionales que se utilizaban mucho. Y en ese momento dijimos que uno de los bloques funcionales más importantes era el amplificador. Bueno, pues nosotros vamos a dedicar este tema que viene ahora completo, un tema completo a los amplificadores, que como estáis viendo aquí tiene dos bloques fundamentales. El primero está dedicado de forma genérica a amplificadores y el segundo está dedicado a un tipo de bloque concreto, que es el amplificador concreto, que es el amplificador operacional, que nos servirá como bloque de diseño muy versátil para poder construir otro tipo de sistemas electrónicos, de bloques funcionales, que realizan funciones diferentes y que lo contaremos después. Y por eso, en este primer vídeo vamos a hablar del concepto de amplificador. Y del concepto de amplificador ideal, que entendiendo por ideal lo que al diseñador en electrónica le gustaría que fuese el amplificador. Bueno, ¿qué es esto entonces idealmente? Lo que le gustaría al diseñador, al ingeniero electrónico, que fuese un amplificador. Bien, aquí habla de sistema con dos puertos, ahora voy a ello, pero básicamente la idea del amplificador es que produce una señal en su salida que tiene la misma forma de onda que la señal de entrada, pero con mayor amplitud. Es decir, matemáticamente, que la señal de salida, sea corriente o sea voltaje, será una determinada constante multiplicada por la señal de entrada. Y será así para cualquier tiempo y para cualquier circunstancia o variación de las señales. Es más, incluso en más condiciones. Y normalmente se llama, si la constante es positiva, se llama amplificador no inversor, y si la constante es negativa, amplificador inversor. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se refiere esto de un sistema con dos puertos? Bien, cuando hablábamos de sistema electrónico, decíamos que el sistema normalmente está pensado para procesar señales, de forma que hay siempre una señal que le llamamos entrada, que normalmente venía dada por una señal que viene de un sensor o que nosotros estamos generando y tal, es decir, que la poníamos como una fuente de tensión o de corriente, una fuente independiente, y después había otra variable que llamábamos salida. Normalmente los sistemas, cuando se diseñan, sistemas de este tipo para procesar una señal, se diseñan como redes de dos puertos. ¿Qué significa esto de redes de dos puertos? Se diseñan como redes con un par, como circuitos, con un par de puertos donde cada puerto es una asociación de dos terminales que siempre me va a definir o bien un voltaje, como veis aquí, cada terminal define un voltaje VO, y la corriente que circula a través de uno de los terminales hacia el sistema me define también dos corrientes. Bueno, pues la idea del amplificador es que cuando yo coloque aquí una determinada fuente, a la salida obtenga la señal de entrada multiplicada por una constante. Por tanto, como la señal de salida puede ser voltaje corriente y la de entrada también, tendríamos cuatro posibles tipos de amplificadores, como veremos después. Y además, daos cuenta que prácticamente aquí ya estamos hablando de que el comportamiento que uno quiere del amplificador va a estar muy relacionado con el de las fuentes linealmente dependientes que hemos visto en explicaciones anteriores, ¿no? Pero volviendo a lo que hemos dicho aquí, que es muy importante, hemos dicho que queremos que la señal de salida sea proporcional a la señal de entrada. Permitidme que pase a mi pizarrita, porque en el funcionamiento ideal queremos efectivamente que la variable de salida sea proporcional a la de entrada, siempre. Fijaos que esta sería
la situación más favorable para este sistema, como vamos a ver ahora, que sería como ejemplo un amplificador de voltaje, entrada voltaje y salida voltaje, al poner una fuente de tensión entre esos dos terminales, que es la zona de entrada, la VO que obtengo a la salida sería una constante multiplicada por VI, independientemente del tipo de señal que fuese VI o del tipo de señal que fuese VO. Esa es la idea del amplificador ideal. Pero además, el amplificador ideal debe verificar un par de cosas más muy importantes. La primera es que no afecte al circuito del que procede esta señal de entrada. Claro, aquí estamos poniendo una fuente de, en este caso de tensión. Vamos a seguir con el ejemplo de amplificador de tensión. Pero si nosotros tenemos el amplificador, más de una vez no vamos a poner la entrada como una fuente ideal de tensión, sino que nosotros vamos a querer amplificar un voltaje que provenga de un par de nodos de un circuito. Y aquí tenéis el ejemplo. Imaginaos que aquí yo no tuviese esto conectado, tal y como lo tengo representado aquí ahora mismo, que no lo tuviese conectado al amplificador. Pues entonces en este circuito la diferencia de potencial, que aquí estoy llamando VI, sería, como es un divisor de tensión, R2 partido por R1 más R2 y multiplicado por VS, como tenéis aquí. Pues la idea es que cuando yo conecte esto para que el amplificador amplifique ese voltaje, el propio hecho de conectarlo ya me está modificando el circuito original. Y la idea es que por el hecho de conectar, el amplificador no afecte nunca al circuito del que procede la entrada, es decir, por el hecho de conectarle al amplificador no se me modifique esta VI. Y daos cuenta que en principio debe modificarse porque estoy modificando el circuito. Y ya para rizar el rizo de las peticiones al amplificador ideal, pues lo tercero que queremos es que, fijaos que siempre estoy poniendo los dos terminales de salida sin conectar nada, no me hace falta porque dos terminales me definen un voltaje, pues ya está, pero claro, puede ser que yo ese voltaje lo quiera utilizar después para otra cosa, en una especie de cadena de procesamiento de señal, ¿no? Bien, pues si yo le conecto otra cosa aquí detrás, lo que quiero es que el comportamiento del amplificador no se vea afectado, es decir, si yo conecto aquí idealmente lo más sencillo, una RL, sabéis que si yo conecto cualquier otro sistema, siempre que sea que no tenga fuentes independientes, voy a poder calcular su resistencia o impedancia equivalente, dependiendo del tipo de sistema que sea, si es resistivo o resistencia equivalente. Bueno, pues si yo conecto una resistencia aquí, quiero que el comportamiento siga siendo el mismo, es decir, si así VO es A por VI, quiero que al poner una RL aquí siga siendo VO igual a A por VI. Este sería el comportamiento ideal, en este caso para un amplificador con entrada y salida voltaje, pero aquí tenéis el ejemplo con entrada y salida corriente. Si esto fuese un amplificador de corriente, tendría que estar dando, cuando pongo una fuente de corriente que genera I sub I, tendría que darme una corriente I sub O por esta zona. Cuidado que para que haya corriente entre el par de terminales, tengo que tenerlos cortocircuitados, evidentemente. Bueno, pues teniéndolos, pues claro, digo evidentemente porque si no está ese cortocircuito de ese par de terminales, entonces no habría corriente por ahí, ¿no? Está claro. Bien, con la salida cortocircuitada, la corriente I sub O es A por I sub I. Muy bien, pero esto es lo primero que tiene que cumplir nuestro amplificador ideal, pero lo segundo es que si yo la corriente que quiero amplificar proviene de un determinado circuito, quiero que al conectarlo al amplificador el circuito no se vea afectado, ¿no? Aquí tenéis el circuito divisor de corriente, donde si yo no tuviese esta corriente, la corriente por R2, si yo no tuviese conectado al amplificador, la corriente por R2 sería I sub S por R1 partido por R1 más R2, y lo que quiero es que al conectarlo pues siga siendo así y no afecte a la I sub I, porque claro, si afecta a la I sub I, afectará también
al final a la I sub O y por tanto no estaré amplificando la corriente como yo quiero. Y por último queremos que no se vea afectado por el circuito conectado a la salida, es decir, que el hecho de poner una RL aquí, pues tampoco quiero, aquí me falta la corriente, tampoco quiero que al poner una RL deje de ser I sub O igual a A por I sub I. Por tanto, como veis, y resumiendo, el amplificador ideal tiene que verificar esto dependiendo del tipo de amplificador que sea. Podrá ser inversor o no inversor si la constante es positiva o negativa, y su funcionamiento, como veis, va a estar muy relacionado con la fuente dependiente, de forma que queremos que eso sea así, que la función que realiza sea esta, sin afectar al circuito del que proviene la señal y sin verse afectado por el circuito que conectemos detrás. Y sí que es verdad que ahora lo que debería venir es, una vez que tenemos el concepto, bueno, pues qué sistemas electrónicos somos capaces de construir con los dispositivos que hemos estado viendo hasta ahora, que nos permitan implementar un amplificador, ¿no? ¿Cómo podríamos implementar el amplificador con esos elementos que conocemos? Pero en lugar de eso, nosotros lo primero que vamos a hacer es seguir hablando del concepto de amplificador y de hablar de ciertas características generales de los amplificadores, pero todavía sin atender al diseño interno. Y diréis, bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer, en lugar de trabajar por ahora con la estructura interna, con lo que vamos a trabajar es con lo que llamamos modelos. ¿Y qué sería eso del modelo del amplificador? Una especie de circuito equivalente, ¿no?, que funciona de manera aproximada como el circuito completo, bajo unas ciertas condiciones de funcionamiento, condiciones que serán pues los tipos de señales o sobre todo fundamentalmente relacionados con los tipos de señales que conectemos a la entrada, ¿de acuerdo? Y aquí os lo cuento claramente. Cuando nosotros en un determinado circuito trabajamos, queremos ver cómo funcionaría cuando incluimos un amplificador, podemos poner toda la estructura interna del amplificador. Esto suele ser complejo porque las estructuras internas son complejas. Esto es un ejemplo que no quiero que entendáis, ni mucho menos, pero bueno, sería un amplificador hecho con un transistor bipolar. Y en lugar de trabajar con la estructura interna, se puede trabajar con un modelo, con un circuito equivalente, que describiría el comportamiento del circuito completo. Sería exactamente igual. Claro, si yo pienso en cómo funcionaba el amplificador ideal que nosotros hemos visto, podría pensar en cuál sería un modelo de los amplificadores ideales. ¿Por qué digo de los amplificadores? Porque he dicho que dependiendo del tipo de salida, podría tener, de tipo de entrada y tipo de salida, podría tener varios tipos de amplificadores. Pues esos modelos para un amplificador ideal, modelos de funcionamiento, es lo que tenemos aquí. Y si os dais cuenta, efectivamente, como hemos dicho desde el principio, todos ellos, el modelo es una fuente linealmente dependiente, ¿de acuerdo? Si la variable de salida es una corriente, la que tiene que ir multiplicada por una constante, si la variable de salida, la que al final me da el amplificador, es una corriente, la fuente será de corriente. Es lo que ocurre en este amplificador y en este amplificador. Si la variable de salida es una tensión, la fuente controlada será de tensión, que es lo que ocurre en este y en este. Y claro, si la variable de la que dependen es un voltaje, bueno, pues la parte de entrada tendrá un determinado aspecto. Veis que aquí está de esta manera y aquí está de esta otra. ¿Pero eso por qué? Bueno, en realidad solamente con la fuente controlada a mí ya estaría describiendo el comportamiento del amplificador ideal, por algo que vais a ver ahora. Sin embargo, para ponerlo como una red de dos puertos, por eso es por lo que he dibujado estas zonas de entrada aquí. Y bueno, ¿y por qué sé yo que esto describe el funcionamiento que he dicho antes? Bien,
Vamos a ver primero el amplificador ideal de voltaje, ¿no? Si es de voltaje significa que la variable de salida es VO y que la variable de entrada es VI, por tanto quiero que VO sea exactamente A, que le voy a poner a sub V por VI. ¿Se verifica esto? Sí, se verifica. Daos cuenta que si yo pusiese aquí una fuente de tensión de valor VI, VO sin conectarle nada sería A sub V por VI, lo que genere esta fuente. Y depende, ¿se ve afectado por lo que conecte detrás? No, porque como es una fuente, como circuito, generará aquí siempre A sub V por VI, ponga lo que ponga. Por tanto, esa parte del comportamiento también se da. Y la última parte, que es, ¿afectará a un circuito de entrada, a un circuito que está, al que yo lo conecto, por el propio hecho de conectarlo? Y la respuesta es que no, porque como veis, esto que dibujo aquí es simplemente para decir dónde está la variable VI, pero en realidad yo no estoy conectando nada. Por tanto, a este circuito que le conecte esos terminales que yo he dibujado ahí, no le afectan en nada. Por tanto, esto que tenéis aquí dibujado sería el modelo que describiría el comportamiento de amplificador ideal de voltaje que yo he estado diciendo, ¿no? Igual que tenemos el modelo de amplificador ideal de voltaje, pues aquí tenéis el de amplificador ideal de corriente. ¿Qué me está cambiando? Me está cambiando que la fuente ahora es de corriente y que a la entrada, en lugar de poner dos terminales sin conexión, estoy poniendo un cortocircuito. Si os dais cuenta, eso hace que cuando yo conecto aquí, hago pasar la corriente que tendría que circular por R2, la hago pasar por mi amplificador para que la amplifique. No afecta para nada al circuito, porque lo que estoy haciendo es seguir cortocircuitando ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual la corriente por aquí no se vería afectada por el hecho de conectar el amplificador. Y por supuesto, la corriente de salida, a mí me da igual que esto esté cortocircuitado o que haya una resistencia, como es una fuente de corriente, la corriente, analizando el circuito, sería la misma. Por tanto, este sería el modelo de amplificador de corriente. Los otros dos amplificadores se llaman de transconductancia y de transresistencia. El de transresistencia es el que tiene salida voltaje y entrada corriente, de forma que su parámetro no es adimensional como en estos dos casos, sino que tiene dimensiones de resistencia, porque al multiplicarlo por una corriente me da una tensión. Y el caso del amplificador de transconductancia tiene entrada voltaje y salida corriente, y el amplificador de transconductancia, su parámetro, que le llamamos de forma habitual G sub m, tendría dimensiones de inverso de resistencia, porque al multiplicarlo por un voltaje me da una corriente. Y daos cuenta que para no afectar al circuito al que se conecta, cuando la entrada es un voltaje, colocamos la zona de entrada como dos terminales sin nada, y cuando la entrada es una corriente, como un cortocircuito. De forma que estos serían los cuatro modelos ideales. Y la pregunta es, ¿los amplificadores que nosotros hacemos, construimos con estructuras como la que os he puesto antes en el ejemplo, realmente se adaptan a este funcionamiento? Bueno, pues tendréis que esperar al siguiente vídeo para averiguar algo sobre eso, ¿de acuerdo? Por ahora, iros estudiando esto, que es bastante interesante.